Ahora, bien, esta clase que nos reúne tiene que ver con las etapas del desarrollo fetal y para ello vamos a compartir. Entonces, decimos que dentro de lo que parece que hubo algún problema, en fin. Vamos a hablar sobre qué es lo que ocurre cuando el óvulo es fecundado. Vamos a encontrar que dentro de lo que ocurre en las 2 primeras semanas posfecundación es lo que se conoce como la blastogénesis, ¿no? En esta etapa vamos a encontrar que hay una preimplantación, una implantación, una posimplantación y la blástula. Entonces, el periodo embrionario abarca de la semana 2 a la semana 10. Entonces, desde gástrula hasta la organogénesis. Entonces, para ir detallando, el periodo de la blastogénesis ocupa las 2 primeras semanas post-fecundación y el periodo embrionario de la semana 2 a la semana 10, donde va desde gástrula hasta la organogénesis. Aquí vamos a ver una gráfica sobre qué ocurre con el óvulo fecundado. Vemos ahí que empieza el óvulo fecundado a hacer las divisiones celulares, ¿no? Hasta llegar a mórula y luego el blastocistos. ¿Qué es el órgano? Es la célula que se va a implantar en la cavidad uterina y que va a dar lugar a una serie de cambios que van a, en su desarrollo, a cumplir las diferentes funciones hasta que va desarrollándose. Entonces, vamos a ver que una vez que se ha implantado en la cavidad uterina, este óvulo fecundado, en su capacidad de ser multigenerador de células, que es el blastocisto, va a llegar a implantarse y va a sufrir una serie de modificaciones. Se va a formar ya la cavidad amniótica con su disco embrionario, va a tener un pedículo de fijación, va a tener ya el corion, las membranas alantoides, se va a formar el saco vitelino. Posteriormente, este disco embrionario va a lugar a dar al endodermo y el ectodermo. Ya dentro de ello está esta célula va a ir creciendo, se va a formar el embrión con un corazón todavía primitivo, ¿no? Con sus extensiones placentarias para la fijación en el útero. Luego, ya más adelante, el saco vitelino, el aparato digestivo anterior. Posteriormente, conforme va desarrollando, va pasando el tiempo, las semanas, el cordón umbilical, el saco vitelino, el alantoides, ya el corazón, ¿no? Y un inicio del conducto digestivo. Aquí vemos también que todo esto transcurre en el lapso de las 2 semanas, o sea, en el tiempo en que hay la segmentación de un óvulo fecundado. El periodo fetal, ¿no? Abarca desde la semana 11 al nacimiento con las etapas de crecimiento y maduración. Entonces, nosotros tenemos muchas veces que lo que vemos dentro de lo que es el desarrollo del crecimiento y maduración de lo que es crecimiento y maduración del feto,
vamos a ver que en el periodo fetal básicamente empieza con la organogénesis que dura hasta el final del tercer mes del embarazo, o sea, la semana 11 cumplida. Hasta ese tiempo, como mencionamos anteriormente, se hablaba de embrión y a partir de ahí vamos a hablar de lo que es el feto. Entonces, el embarazo en la especie humana tiene una duración de 38 semanas, o sea, 266 días post fecundación, o de 40 semanas, 280 días tras la fecha de la última regla. Aquí consideramos, o sea, un embarazo normal cuando está dentro de las 37 y 42 semanas, post última regla. Menor de 37 semanas sería un parto pretérmino o un periodo pretérmino. No sé qué está ocurriendo, pero está bloqueando lo que es el compartir. ¿Están viendo ustedes las diapositivas? Ya se Sí, se está viendo. Gracias, doctora. Diapositiva 5. Crecimiento Bien. fetal. Correcto. Gracias. No sé qué ocurre, pero bueno, les pido disculpas si hay interferencias, hay desconexiones, pero la verdad que no entiendo esto. Bien, decíamos que un embarazo se considera normal o a término cuando va de las 37 a las 42 semanas, post última regla. Menor de 37 semanas se considera un periodo pretérmino y mayor de las 42 semanas es posttérmino. Ahora, durante el embarazo vamos a ver que hay un desarrollo múltiple, ¿no? El feto, desde feto a lo que viene a ser llegar a término, esto se ha multiplicado en su población celular hasta 42 veces. Ya en el adulto solamente lo hará hasta unas 46 veces, ¿no? Lo que representa un aumento hasta de 17.000 veces su diámetro y más de 25 millones de veces su masa. De ser casi nada, ¿no? De ser casi nada, el desarrollo celular abarca tanto que nosotros vamos a llegar a adultos con un crecimiento que nunca lo hemos podido sumar, pero que es evidente la gran masa que se adquiere. Entonces, al inicio del embarazo vamos a encontrar que la placenta y las membranas fetales se desarrollan con mayor rapidez que en el feto. Y vamos a ver esto, que la longitud del feto aumenta casi en proporción con la edad gestacional. Y después del cuarto mes, los órganos del feto son casi idénticos al recién nacido. Entonces, vamos a ver también que el aumento del tamaño es a consecuencia del crecimiento que hay desigual de los diferentes segmentos corporales. Vamos a encontrar que el polo cefálico crece más rápidamente que el abdomen. Y esto es, pues, el gran desarrollo para que haya, digamos, un mayor capacidad cerebral, mayor desarrollo cerebral en función de cómo se va haciendo el crecimiento y maduración. Ahora vemos también que el desarrollo celular no se completa tan pronto y necesitan los restantes meses hasta el nacimiento, incluso para poder llegar a madurar. Incluso algunas estructuras no se encuentran tan desarrolladas por completo como son el sistema nervioso, los riñones y el hígado. Vamos a ver también que el crecimiento fetal sigue una curva sigmoidea o exponencial.
siendo lento hasta la semana 15 o 16, 15 a 16, acelerado hasta la semana 38 y luego enlentecido hasta la semana 42. Entonces vamos a ver aquí que no es un crecimiento lineal, ¿no? Es un crecimiento que tiene sus oscilaciones, ¿no? En que es más lento, luego acelerado y luego enlentecido. Entonces, este crecimiento se va a producir en 2 periodos, ¿no? Vamos a encontrar un periodo de crecimiento rápido en la talla que se da entre la semana 10 y la semana 28. Y predomina el crecimiento celular, llegando a crecer hasta 5 centímetros por mes entre el tercero y en el quinto mes. Vamos a encontrar un periodo de aumento de peso que va desde la semana 28 hasta el término y va a dominar la hiperplasia celular. También vamos a encontrar que en los 2 últimos meses se gana unos 700 gramos aproximado por mes, oscilando los pesos alrededor de, por ejemplo, 500 gramos a la semana 20, 1000 gramos a la semana 28 y 3200 a término. Aquí también vamos a ver que hay situaciones que se van a presentar en lo que es el crecimiento fetal que va a redundar en el peso al final del embarazo. Vamos a ver también que hay cambios o valores que vamos a encontrar dentro de lo que es, por ejemplo, en el peso, vamos a encontrar límites entre 2.500 y 4.500, y teniendo como el peso de un recién nacido aproximadamente entre 3.100 y 3.400. En límites inferior a 2.500 decimos que es bajo peso, y mayores de 4.500 decimos que es macrosomía o feto macrosómico. También para tener en consideración qué factores influyen en lo que es el crecimiento fetal, tenemos que ver que hay factores genéticos, ¿no? Y generalmente es hasta las 22 y 24 semanas que hay lo que se produce ahí son las alteraciones genéticas, ¿no? Y cromosómicas en ese sentido. Y cuando hablamos de género, estamos hablando aquí aquello que tiene relación con los gonosomas, ¿no? Juega un papel en el hecho de que en término promedio se dice que los niños varones tienen un aprox de 150 gramos que las niñas. Entonces, también el género es un factor que puede influenciar en esto, ¿no? También ahí podemos encontrar, por ejemplo, factores en cuanto a lo que es la placenta. Una placenta va a producir hormonas, ¿no? Entonces, dentro de ellos decimos que puede haber una resistencia materna a la insulina. También hay un aumento en la síntesis proteica en la madre, por ejemplo, en los aminoácidos, ¿no? Otro factor influyente tiene que ver con lo que es la nutrición materna. Una madre con problemas de malnutrición o desnutrición va a poder hacer que afecten lo que es un buen desarrollo de lo que es el crecimiento del feto. Aquí, por ejemplo, vemos un fetito pequeño, prematuro, y un bebé grande, gigante, ¿no? En el caso de un macrosómico extremo. Dentro de los demás nutrientes o sustancias que están dentro de lo que es un feto sano,
vamos a ver que este va a acumular cerca de 22.5 gramos de calcio y 13.5 gramos de fósforo durante el embarazo. Son valores oscilantes, pero que en promedio son los que se consideran necesarios en su formación durante el embarazo. Casi la mitad de esta acumulación ocurre en las 4 últimas semanas antes del nacimiento, coincidiendo con un periodo de osificación rápida de los huesos fetales y el aumento ponderal veloz del feto. Vamos a ver también dentro de lo formativo, dentro de los aparatos, órganos y sistemas que vamos a tomar en cuenta ahora para poder ver cómo inicia su funcionamiento y a partir de cuánto es que se forma. Por ejemplo, vemos que el corazón humano empieza a latir 4 semanas después de la fecundación y se contrae con una frecuencia de 65 latidos por minuto, los cuales se incrementan hasta alcanzar los 140 latidos por minuto antes del nacimiento. Entonces estamos viendo de lo que era lo primitivo, cómo se va formando el corazón, ¿no? Y sus modificaciones hasta llegar a tener el casi órgano final al nacimiento. Ahora vemos que la hematopoiesis se inicia en el hígado, el vaso y el mesonefros, aproximadamente en el segundo mes. Todos los eritrocitos que circulan en el feto son nucleados muy precozmente. Sin embargo, para el tercer mes, el 10% de los eritrocitos retiene su núcleo. El promedio de vida de los eritrocitos fetales es 80 a 90 días, o sea, las 2/3 partes de los adultos, que es de aproximadamente 120 días. Entonces estamos viendo que hay una serie de modificaciones que hacen de que haya la maduración de estos eritrocitos, que ya la vamos a ver más adelante para qué o por qué se ocurre este tipo de disminución, ¿no? Vemos que la eritropoiesis tiene lugar en distintos sitios a lo largo del desarrollo. Entonces vamos a ver que alrededor de la tercera semana del desarrollo es a través del sistema vitelino y las capas mesoteliales de la placenta. Entre la cuarta y quinta semana, el mesénquima fetal y el endotelio de los vasos sanguíneos fetales. A la sexta semana, el hígado empieza a ejercer esta función y cesa al final del segundo trimestre. Al tercer mes, comienza a ejercer esta función el vaso y los tejidos linfoides del organismo. Y a partir de la médula ósea se convierte poco a poco en el principal productor de células sanguíneas del organismo hasta llegar a ser el único órgano encargado de esta función. Entonces vamos viendo cómo en su evolución hay distintas partes de los órganos o las capas formativas del feto, los que van a tener modificaciones y van a suplir poco a poco, de acuerdo a la complejidad, con su función, en este caso, la eritropoiesis. Cuando hablamos del sistema circulatorio, vamos a ver que la fisiología fetal viene marcada por los mecanismos desarrollados para su adaptación a la hipoxia de su vida intrauterina. Entre estos mecanismos adaptativos destacan los de tipo circulatorio y hematológico. Las grandes diferencias entre la circulación fetal y del adulto vienen condicionadas por el hecho de que en el feto el intercambio gaseoso se realiza a nivel de la placenta y no en el pulmón.
existiendo además una serie de cortocircuitos fisiológicos que aseguran un mayor aporte sanguíneo a los órganos vitales para el feto, como son la placenta, el corazón, el cerebro, las suprarrenales. Estamos hablando aquí de lo que es el conducto venoso de Arancio, ¿no? Tenemos el foramen oval y tenemos el ductus arterioso de Bottal. Entonces, cuando hablamos nosotros de estos circuitos fisiológicos o cortocircuitos fisiológicos que van a ayudar al feto a que tenga una mejor distribución de su oxígeno dentro de su vida intrauterina, vamos a ver que, por ejemplo, el primer conducto es el conducto venoso de Arancio, que es el primer cortocircuito, ¿no? Vamos a ver que aquí la sangre oxigenada que sale de la placenta se va a ir por la vena umbilical al feto, ¿no? Y al aproximarse al hígado, pasa a través del conducto venoso de Arancio. Entonces, ¿qué hace el cortocircuito con la sangre oxigenada que llega por la vena umbilical? Pasa a través allí al conducto, a la vena cava inferior, y se va a mezclar con la sangre desoxigenada, ¿no? que proviene de los miembros inferiores, ¿no? De camino a la aurícula derecha. Y vamos a ver que en la aurícula derecha la mayor parte de sangre pasa a través del foramen oval. Cuando hay una alteración ya cuando ha nacido el bebé y hay una persistencia de esta comunicación, se llama la patología, ¿no? Es comunicación interauricular. Pero en el caso que vemos en forma normal, ¿no? Este segundo cortocircuito, que es el agujero oval, ¿no? Vamos a ver que la sangre se mezcla allí con la sangre proveniente de lo que es la vena cava superior y va a pasar al ventrículo derecho, de un lado, ¿no? Y posteriormente vamos a ver que la sangre que llega al ventrículo derecho sale en dirección a las arterias pulmonares. Aquí vamos a encontrar que el tercer cortocircuito que sería el conducto arterioso de Bottal, ¿no? Este va a desviar una gran cantidad de sangre a la arteria aorta, así para evitar que pase por los pulmones. Y la sangre que pasa de la aurícula izquierda, que proviene de la derecha, va a recibir sangre que no ha recibido del conducto arterioso de Bottal y que va a hacer que la sangre que viene de los pulmones también se mezcle con la proveniente de la aurícula derecha. Esta sangre ahora va a salir a la arteria aorta. Vamos a ver pues que, en resumen, la sangre de la placenta se mezcla con la sangre que viene desoxigenada en el hígado, ¿no? Esta sangre es la que retorna hacia el sistema porta con la vena cava inferior, debido a que al conducto venoso de Arancio, y la aurícula izquierda con la sangre que baja de la vena cava inferior, la aurícula izquierda con la sangre de las venas pulmonares y la aorta descendente con la sangre que le llega a través del conducto arterioso de Bottal. Entonces, vamos a ver que la placenta, al enviar la sangre a todo el organismo fetal, va a sufrir una serie de caminos para que llegue a oxigenar toda la parte
vitales del feto. Viene a ser cerebro, corazón, suprarrenales, para que tengan un adecuado aporte de oxígeno hasta que, digamos, se produzca el nacimiento. Entonces, esta serie de modificaciones que van a tener en base a los cortocircuitos van a hacer desarrollar el sistema cardiocirculatorio del feto. Luego vamos a ver que hay un gasto cardíaco fetal. Su volumen minuto alcanza cerca de 220 cc por kilo por minuto, es decir, 3 veces el del adulto, y lo va a conseguir a través del aumento de la frecuencia cardíaca. Estamos viendo que el feto tiene de 120 a 160 latidos por minuto dentro del margen normal. Además, el trabajo en paralelo de ambos ventrículos. Hemos visto aquí que la sangre de un lado pasa para el otro, ¿no? Y ambos van a poder, mediante los cortocircuitos, tener un aporte de oxígeno, ya sea para la parte inferior, digamos, los miembros, pero dándole un énfasis mayor a los órganos vitales. Y para comprender esto, tenemos que hay ciertas características de la circulación fetal. Por ejemplo, el gasto cardíaco destinado al pulmón es solo de un 3 a 7%, en comparación del 50% en el adulto, ya que no hay respiración pulmonar. Ahora, las resistencias periféricas también son menores. No pasa sangre a través de las arterias pulmonares. Con el avance de la gestación y el aumento del volumen corporal fetal, aumenta el porcentaje de flujo sanguíneo destinado al cuerpo, mientras disminuye el destinado a la placenta. Entonces van a haber ciertas características en lo que es la circulación fetal. Ahora, una vez producido el nacimiento, hay la interrupción de la circulación umbilical en el parto y se va a producir la expansión pulmonar y una vasodilatación de su lecho vascular. Se van a producir un cambio de gradientes en las presiones y esto va a hacer que se produzcan el cierre de los cortocircuitos fisiológicos que ya hemos mencionado y que estos se van a colapsar. El aumento de la tensión de oxígeno conduce también al cierre del ducto arterioso, a la vez que dilata el lecho vascular pulmonar. Entonces, se va a establecer de esta manera, con el cierre de este último conducto, lo que viene a ser la circulación fetal, y se va a establecer ya una circulación como la del adulto. Aquí también vamos a ver lo que es el gasto cardíaco, ¿no? Al nacer va a haber una expansión de los pulmones debido al cierre del conducto arterioso. El conducto arterioso y el agujero oval se van a constreñir. El conducto venoso se constriñe de 10 a 96 horas del parto y se cierra en la segunda a tercera semana del nacimiento. Las arterias hipogástricas en su posición distal se atrofian en el tercero y cuarto día para formar lo que es el ligamento umbilical. De esta manera vamos a ver pues que hay una serie de cambios, no solamente durante el desarrollo de lo que es el feto hasta el término, sino que una vez producido el nacimiento, estos van a tener una secuencia, no se van a cerrar todos al mismo tiempo, se cierran en la funcionabilidad, pero terminan en conceñirse totalmente entre las 10, por ejemplo, el conducto venoso, ¿no? Entre los 10 y las 96 horas del parto, y se cierran en la segunda o tercera semana. Entonces, vamos a ver que ha habido una distribución de la sangre desde el corazón, por ejemplo, en el ventrículo derecho, que va a recibir un 65% de la sangre que retorna al corazón y la envía hacia la arteria pulmonar. El conducto arterioso aortal comunica la arteria pulmonar mayor, que tiene una mayor presión, con la aorta.
Ese es el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo recibe el 35% de la sangre que retorna al corazón, con una saturación de oxígeno del 60%. El 8% va al miocardio, el 63% va a lo que es la porción somática superior y el 29% inferior del cuerpo y placenta. Entonces vamos a ver aquí cómo se trabaja en paralelo de ambos ventrículos, que era una de las características de la circulación fetal, como lo habíamos visto en esto, el gasto cardíaco, ¿no? Que es mayor en el adulto, 50%, con un 3 a 7% en comparación con el pulmón del feto, y el trabajo en paralelo de ambos ventrículos. Luego, otro aparato importante es el aparato respiratorio. Aunque hay movimientos respiratorios desde el inicio, en el tercer trimestre disminuyen conforme se acercan al momento del parto. Esto impide que los pulmones se llenen de los detritus del líquido amniótico, pero se ha visto que desde la tercera, desde la cuarta semana, ya el feto deglute, ¿no? Y desde que se ha estudiado que esta deglución y el tragar de líquido es una forma de respiración del feto, ¿no? Se ve el pasaje y se ve muchas veces un movimiento que es lo que remeda lo que es la respiración. Pero conforme esto va madurando, ¿no? Estos movimientos, si bien es cierto, van a ser menor, como lo mencionamos aquí, para evitar que los detritus que hay en el líquido amniótico llenen pues los pulmones. Aquí vemos que la respiración fetal, ¿no? Básicamente está dada por la placenta con sus dos arterias y su vena, ¿no? Que se van a fortalecer, digamos, ¿no? Para, conforme avance el embarazo, ser capaces de pasar nutrientes, ¿no? Y a la vez una buena placenta, aparte de nutrición, lo que va a hacer también es fisiológicamente eliminar todo lo que no va a utilizar el feto. Y vamos a ver pues que tiene una placenta que transporta los nutrientes, va a tener pues sus vasos sanguíneos fetales, vamos a encontrar las vellosidades, vamos a encontrar las membranas placentarias, el cordón umbilical, vamos a encontrar un espacio intervelloso, ¿no? Vamos a encontrar vasos sanguíneos maternos que van de una buena calidad de esta placenta y sus órganos que lo conforman. Vamos a ver que van a traducir en lo que es un bebé sano. También vamos a ver que 1 gramo de hemoglobina es igual a 1.39 mililitros de oxígeno, y por 14 puntos da 19 mililitros por decilitro de oxígeno, que va a pasar a través del espacio intervelloso. Ahora, las contracciones uterinas, cada vez que se producen, van a hacer que se colapsen las arterias espirales y va de esta manera a disminuir el flujo hacia el feto. Y esto lo vemos cuando, por ejemplo, en el trabajo de parto hay una disminución de los latidos fetales a consecuencia de justamente este colapso de las arterias que van a disminuir el flujo hacia el feto. Y en el periodo de relajación la frecuencia se va a normalizar, ¿no? Esto es como, digamos, una
una respuesta a la hipoxia que se produce con la contracción. Pero como esto es rítmico, y se presentan con un periodo de relajación adecuado entre contracción y contracción, no vas a verse afectado, salvo que sea, digamos, algo patológico, ¿no? Que sí puede producir algún tipo de colapso en el feto, ¿no? Digamos, cuando se ha desatendido de alguna manera en su evolución. Los controles prenatales sirven para determinar si pudieran haber algún tipo de alteración, algún tipo de compromiso que va a afectar al feto posteriormente, pudiendo ser esto pues un óbito o en su desarrollo posterior. Vamos a ver también que la hemoglobina fetal va a aumentar conforme avanza la edad gestacional. Al término es de 18 gramos por decilitro, aproximadamente 24 mililitros por decilitro, ¿no? Es lo que aumenta en relación a un feto a término. Ahora también vamos a ver que dentro de lo que nosotros vemos está lo que es la maduración pulmonar. Mientras que a partir de la semana 12 casi todos los órganos y sistemas fetales son funcionales, aunque inmaduros, la diferenciación pulmonar es relativamente tardía. Y esto acontece en 3 fases. Tiene una fase pseudoglandular, ¿no? Del día 26 al 28 a la semana 17. Una fase de canalización bronquial de la semana 18 a la 24. Una fase alveolar, o sea, la formación de alvéolos pulmonares se inicia tardíamente, a partir de la semana 24 y continúa hasta los 2 años de vida. Entonces, vamos a encontrar aquí pues que los pulmones fetales son muy, digamos, vitales, ¿no? En su desarrollo por este tipo de fases que tiene. Y vamos a ver también que existen 2 tipos alveolares que son básicos para la respiración. El neumocito tipo 1, encargado del intercambio gaseoso. El neumocito tipo 2, que es los encargados de producir el surfactante, que es un agente tensioactivo que disminuye la tensión superficial en la interfase aire-líquido del alvéolo, impidiendo el colapso de los alvéolos de menor diámetro durante la inspiración. Entonces, hay 2 tipos de neumocitos que son los facilitadores de lo que es una respiración adecuada, ¿no? Conforme a la maduración fetal. Aquí vamos a ver pues que este surfactante, que es muy importante para el desarrollo funcional de los pulmones, vemos que esto se empieza a sintetizar entre la semana 26 y 27 y se va a secretar a la luz del alvéolo a las 32 semanas. Este surfactante está compuesto de lecitina o fosfadilcolina en un 70%, de lípidos neutros como el fosfatildilglicerol en un 8% y proteínas en un 6%. Este surfactante o la producción de esto, vamos a ver que aumentan con estímulos liberadores del surfactante como son, por ejemplo, el estrés fetal crónico y la administración de glucocorticoides. Entonces, esto se utiliza muchas veces cuando se producen partos pretérminos o prematuros, ¿no? En los cuales pues todavía no se ha terminado con estas fases de la producción
del surfactante que se vierte recién a la luz del alvéolo a las 32 semanas. Por eso se dice que a partir de las 37 semanas es posible ya que pueda nacer el bebé, ¿no? Sin dejar de atender este problema, porque no todos maduran simultáneamente, al mismo tiempo, pudiendo ser unos que no requieran, ¿no? El uso de surfactante como otros sí. Pero para esto también, cuando estamos frente a pacientes que pudieran tener este tipo de problema, se les aplica corticoides que van a estimular la función de los neumocitos tipo 2. Estos van a favorecer la diferenciación y el desarrollo alveolar. Va a favorecer la formación de alvéolos de mayor tamaño y tabiques alveolares más delgados que faciliten su distensión. Aumentan el número de neumocitos tipo 2 y potencian la migración de cuerpos laminares y así la secreción del surfactante. También aumenta la distensibilidad y volumen máximo pulmonar. Entonces estamos viendo cómo el desarrollo y la maduración pulmonar es muy importante debido a los tiempos distintos que tienen en su formación, en su desarrollo, para llegar a ser funcional. Posteriormente vamos a ver lo que es el aparato digestivo fetal. El tubo digestivo, el feto empieza a deglutir líquido amniótico a partir de la semana 12 y apareciendo también el peristaltismo intestinal. A la semana 20 hay ácido clorhídrico y enzimas digestivas en escasa cantidad. Hay presencia de meconio, es una pasta verdosa compuesta por pigmentos biliares, por productos de secreción y descamación del tubo digestivo y restos deglutidos del líquido amniótico. Normalmente se expulsa tras el nacimiento. De ahí la importancia de saber qué es lo que puede estar ocurriendo para que haya esto antes de que se produzca el nacimiento. Su función alcanza madurez en los 2 a 3 meses finales del embarazo. En la fase intermedia de la gestación, el feto ingiere líquido amniótico y excreta meconio por el tubo digestivo, ¿no? Es la funcionabilidad que va adquiriendo conforme va avanzando el tiempo a la madurez. El páncreas presenta una discreta función exocrina y de producción de bicarbonatos. El hígado, pese a su mayor tamaño, es insuficiente, aunque posee todas sus enzimas, pero en escasa cantidad, requiriendo la detoxicación, sobre todo de la bilirrubina por parte de la madre. Su función es más hematopoyética, de ahí la tendencia a la ictericia. La producción de bilis es la que da lugar al color del meconio. Aquí vemos pues las ubicaciones, esto ya es, digamos, partes importantes, ¿no?, de los órganos en lo que es el desarrollo. Tenemos el hígado, tenemos la vesícula, el esófago, el estómago, el duodeno y en sí los órganos que van a acompañar al desarrollo. Habíamos dicho que inicio de la deglución a la semana 12 es importante para la cantidad de líquido amniótico. El intestino puede absorber agua y líquidos y electrolitos. El meconio, que mencionamos, compuesto por líquido amniótico que ha sido deglutido, células de la descamación y la biliverdina. Los riñones forman orina en el segundo trimestre y la micción ocurre en la última mitad de la gestación. Su capacidad para regular la composición de líquido extracelular se encuentra poco desarrollada hasta varios meses después del nacimiento. El desarrollo anómalo o alteraciones graves de su función van a reducir considerablemente la producción del líquido amniótico. De allí
que alguna anomalía en el volumen del líquido amniótico va a deberse muchas veces ya sea al aparato digestivo o a los riñones, ya sea en hiper o hipofunción. El riñón empieza a producir orina a partir de la semana 12, pero está poco concentrada. Y esto viene a ser una expresión de la función inmadura que va teniendo. Hemos visto que la placenta tiene una función muy importante, que es la de nutrición, pero también le sirve como eliminadora de sustancias que ya no va a requerir el organismo fetal. Entonces, más que todo, es una función que va a realizar conforme va madurando el riñón a hacerse cada vez más funcional. A partir de la semana 18, la orina fetal constituye la fuente principal de líquido amniótico. Vamos a ver que hay la diuresis de un feto a término oscila alrededor de los 400 cc por día. Vamos a ver qué importante es esto. El aclaramiento de creatinina en líquido amniótico puede ser una buena prueba de madurez fetal, como muestra de la maduración progresiva de la función renal hacia término. Vamos a ver que el sistema renina-angiotensina y la eritropoyetina ya son funcionales alrededor de la semana 20. Vemos riñón con sus diferentes partes, la corteza, la médula y su ubicación ya en el adulto, ¿no? Vamos a ver también lo que concierne al metabolismo fetal. La fuente principal de energía del feto es la glucosa. Y esta es la que proviene de la madre a través de la difusión facilitada que realiza la placenta. Entonces, vamos a ver que en condiciones normales el feto va a realizar una glucólisis aerobia, recurriendo solo a la vía anaerobia como fuente terminal de energía en condiciones patológicas de extrema hipoxia. Esto es lo que va a ocurrir cuando un feto pues entra en sufrimiento fetal, ¿no? O sea, va a requerir y va a presentar una serie de modificaciones al momento del nacimiento, que incluso si es que no se restituye a tiempo o no nos percatamos a tiempo, puede llegar al óbito fetal. Siguiendo con el metabolismo fetal, decimos que el páncreas endocrino fetal es independiente del de la madre. Ante la hiperglucemia de las madres diabéticas, el feto tiene un aumento de producción insulínica, lo que justificaría pues las macrosomías y las crisis hipoglicémicas de los recién nacidos de estas madres diabéticas. Decimos que la producción del glucagón es por el contrario menor, ¿no? Que es una reserva de lo que sería la hormona que eleva el nivel de la glucosa en la sangre cuando el páncreas no va, digamos, cuando no es suficiente lo que produce eh, la, el feto para tener sus aportes necesarios en la necesidad de la glucosa. Entonces decimos que el páncreas endocrino fetal es independiente. Él va a regular de acuerdo a la glucosa que tenga y incluso esto se va a hacer evidente cuando el bebé nace
Bueno, esto es lo que estamos teniendo como visión, ¿no?, de lo que es el páncreas y lo que sucede en el desarrollo fetal hasta que se produce el nacimiento. A ver, no sé qué está ocurriendo. Sí, está que se va y se... No escucho, por favor. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Doctora, no sé, se desconecta su presentación y vuelve después a volver a proyectar. Eso es lo que se ha visualizado ya ahorita como 3 veces. Pero es cuestión de Ojalá que no segundos. sea, ojalá que no sea nada externo, ¿no? Me dejo Sí, entender. Debe ser una falla de internet, puede ser la señal. Sí, a veces pasa. Bueno, esperemos que eso sea así. Vamos a continuar entonces. El sistema nervioso fetal, también otro órgano que por su importancia y por su demora en el desarrollo hasta lo que es el nacimiento. Decimos que a las 8 semanas ya se aprecia actividad eléctrica cerebral, pero no madura hasta alrededor de los 13 años tras el nacimiento. A las 10 semanas ya realiza movimientos espontáneos. Vemos a ver que la mielinización se inicia en el segundo trimestre y se completa tras el nacimiento. Su inmadurez viene reflejada por movimientos o cosas que vamos a notar en cuanto a la actitud del feto. Hay hipotonía con dominio flexor, ¿no? Hay positividad a los reflejos extrapiramidales, por ejemplo, Babinski-Moro a la semana 26, hay sumación de estímulos y de reflejos, y vamos a encontrar que a término tiene bien desarrollados los reflejos de succión y puntos cardinales. Tiene desarrolladas las sensaciones del olfato, el gusto, más allá de la semana 12, la sensación auditiva en la semana 23 y 26, de la vista, el reflejo pupilar a la semana 30, el de orientación a la luz a la semana 35, a la sensibilidad térmica, ¿no? Y nosotros vemos de lo que tan pequeño puede lograr a tener una serie de manifestaciones que se van a ir desarrollando y de acuerdo a la sensibilidad y edad van a presentarse una serie de cambios que nos van a servir, digamos, para las pruebas de salud fetal que se hagan más adelante. Orientación a la luz, ¿no?, que recién se presenta a la semana 35 como una indicación de madurez nerviosa. Luego vamos a ver lo que es la piel fetal. Usualmente tiene un color rosado, algo más rojiza, venosa, en los de raza negra, ¿no?, siendo inicialmente muy fina, transparente hasta las 16 semanas. Luego aparece progresivamente el tejido celular subcutáneo. Está cubierta por lanugo y un unto sebáceo, que es el vermis caseoso. A la semana 25 aparece el pelo en la cabeza y se hacen funcionales las glándulas sebáceas y hacia término se van a desarrollar las cejas, las pestañas y las uñas. Entonces vamos a ver pues que la piel fetal va de menos a más llenándose, ¿no?, de ser muy transparente a tener ya consistencia y casi las características de sus progenitores. La expansión pulmonar al nacer. Hemos dicho de que la tensión superficial de los pulmones, que están llenos de líquidos al nacer, mantiene los alvéolos colapsados.
Se necesita una presión inspiratoria negativa de aproximadamente 25 milímetros de mercurio para superar esta tensión superficial. Y al nacer, las primeras inspiraciones son poderosas y generan una presión intrapleural negativa de hasta 60 milímetros de mercurio, ¿no? Van a haber una serie de reajustes circulatorios al nacer, duplicación de las resistencias vasculares sistémicas, que es motivada por la desaparición de la placenta, que presenta una resistencia vascular bajísima. Y esto aumenta la presión aórtica y las presiones en el ventrículo y aurículas izquierdas. Hay una disminución en un factor de 5 de las resistencias vasculares. Como consecuencia de la expansión de los pulmones después de la primera inspiración, y el resultado es un descenso en las presiones arterial pulmonar, ventrículo derecho y auricular derecho. Otras alteraciones ya hemos visto: agujero oval situado en las aurículas derecha e izquierda, se cierra porque la presión en las cavidades izquierda excede al de la derecha. El conducto arterioso entre la arteria pulmonar y la aorta descendente, que se colapsa. El conducto venoso durante la vida fetal lleva sangre de la vena umbilical y del lecho portal fetal directamente a la vena cava inferior, así evitando los sinusoides del hígado fetal. Y se va a constreñir entre las 10 y 96 horas del nacimiento y se cierra a la segunda y tercera semana. Entonces, estos son una serie de cambios fisiológicos y de desarrollo que se van produciendo a lo largo de lo que viene a ser el desarrollo fetal y la fisiología fetal. Entonces, nosotros vemos de la nada prácticamente a tener, digamos, una serie de cambios y una serie de modificaciones evidentes y funcionales que vamos a encontrar en lo que es todo el desarrollo fetal. De tal manera que lo que tenemos al final, que es el nacimiento de un feto a término, con todas sus funcionalidades completas hasta cierto nivel, y aquellas que todavía son, digamos, funcionales, pero que les falta todavía terminar en su desarrollo final, como son los pulmones, como son el sistema nervioso, ¿no? Que nos van y el hígado también, que no es funcional en su totalidad, y digamos funciona, pero les faltan ciertas actividades complementarias. De tal manera que al final tengamos pues un recién nacido vital, ¿no? A consecuencia también de un control periódico que son importantes para poder encontrar si hubiera alguna manifestación, alguna pérdida en alguna actividad que no haya completado su desarrollo. Como para, en un primer momento, por ejemplo, la etapa de la blastogénesis, que es la etapa en las 2 primeras semanas donde se producen la cantidad de pérdidas. En la segunda etapa, en la semana 16 a la 24, donde se producen las malformaciones, y más adelante para ver lo que es crecimiento y desarrollo. De tal manera que por eso son importantes, digamos, los estudios complementarios ayudados por la ecografía, ¿no? Para obtener un feto, un recién nacido, en lo mejor de su desarrollo. O para poder ayudarlo en el caso de que hubiera algo que está condicionando un mal desarrollo. Bueno, eso es en cuanto a lo que concierne lo que es la fisiología fetal. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Adela, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí se le escucha. Sí, usted sí la escucha. Todo claro, doctora. Ya como hay tanta
interferencia, de repente estoy hablando sola. Muy bien, parece de que esto no es tan, digamos, cotidiano, pero se da. Se da cuando vemos a una persona embarazada, muchas veces en la segunda, tercera semana, no sabemos, ¿no? Y que es la etapa en la mayor, que se producen las mayores pérdidas, ¿no? Y pasadas las 20 semanas ya podemos hablar de un curso efectivo del embarazo. Muy bien, jóvenes, voy a dejar de compartir. Primero voy a detener lo que es la grabación